En el año 2011 se produce el boom de los juegos 4X, apareciendo hasta 4 juegos de los que voy a presentar aquí en esta lista. El primero de ellos que voy a enseñaros es probablemente el más peculiar, o que tiene unas características un poco peculiares, y es precisamente porque tiene una mecánica que uno no espera en este tipo de juegos, una mecánica más de juegos de niños quizás, o juegos más ligeros, que es una mecánica de flicking, es decir, una mecánica de empujar las fichas como si fueran chapas, con un movimiento que se hace físicamente, y es Ascending Empires. Ascending Empires es un juego editado por Z-Man Games, que trae esa mecánica, pero por lo demás tiene unas reglas bastante sencillas. Es un Eurogame, pero también es un 4X con todas las características. Desde luego es una combinación peculiar, un juego además difícil de editar porque el tablero pues se monta en 9 partes y para que encajen unas piezas con otras y no haya problemas, pues es complicado. De hecho hubo una segunda edición que cambiaron el tablero, y ahora, como veréis en la explicación, cuando cuento un poquito cómo va el juego, pues eso puede generar algunas dificultades. Vamos a verlo. Ascending Empires es un juego 4X, como todos los que estamos viendo en este vídeo, pero tiene alguna cosa muy distinta, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que tiene lo primero parecido. Pues lo primero parecido es que tenemos una galaxia que vamos a ir explorando con estas fichas que son los planetas, y no sabemos cuáles son, con lo cual ahí tenemos el efecto de exploración. Vamos a tener el efecto de explotación de los diferentes planetas. Los planetas son de 4 colores, como estos 4 colores que tenemos aquí, y los vamos a usar para ir las tecnologías. Aquí tenemos los 4 árboles de tecnología que tenemos, uno que nos va a ayudar a reclutar tropas, uno de defensa, uno de movimiento y uno de ataque, ¿vale? Que nos va a ir mejorando, según subamos de nivel nos va a ir mejorando. Y tenemos el exterminio, que es combatir con los otros jugadores. Y la cosa más distinta es cómo se mueve. Aquí las naves se van a mover por empujarlas, lo que se llama la técnica, se llama flicking en inglés, es decir, aquí es como si jugáramos a las chapas. Vamos a ir moviendo así nuestras naves. Esa es la forma de moverlas. Lo cual pues ya es una notoria diferencia. Por eso los planetas, como veis, pues tienen es una ficha de madera con un considerable grosor, porque eso va a permitir que tiremos para rebotar en un planeta y quedarnos. ¿Dónde? En la órbita del planeta, que como veis son estos círculos, cada planeta tiene su órbita, y cuando una nave nuestra cabe en la órbita podremos interaccionar con el planeta. Podremos ver de qué tipo se trata y podremos intentar colonizarlo también. Vale. Aquí cada turno, cada jugador va a tener una acción. Las acciones disponibles que tenemos son estas de aquí: reclutar tropas, mover, minar los planetas, es decir, digamos que conseguir puntos de victoria, y eso es lo que es minar, construir bases de investigación, construir colonias o construir ciudades. Las fichas que tenemos en el juego, tenemos 2 tipos de naves. Tenemos una nave más pequeña, que es con la que iniciamos, que es esta, y una nave más grande, que cada jugador solo tiene una, que la conseguiremos cuando lleguemos a la tecnología correspondiente. Tenemos las tropas, que son estas fichas de plástico, estos soldados de plástico. Y luego tenemos estos tokencillos, que, bueno, pues la verdad es que es un poco cutrecillo para el juego esto, que los cubos son las unidades de investigación. Cuando construyamos en un planeta un puesto de investigación le colocaremos un cubo, una colonia le colocaremos uno de estos, y cuando la colonia la mejoremos, pues colocaremos una ficha de madera más grande. Como veis, pues son unas fichas de madera un poco cutrecillas, sobre todo la colonia, que es una ficha muy pequeña, pero bueno. Ese es el asunto, ¿vale? ¿Cómo se viene mejorando? De manera que vamos a ir construyendo. ¿Cómo lo vamos a ir construyendo? Pues todo se parte de las tropas. Las tropas podemos transformarlas en naves, y las naves de nuevo a tropas. Es decir, nosotros empezamos con 2 naves y 6 tropas en reserva, que son las que podemos construir, ¿vale? No quiere decir que estén construidas, sino son las disponibles. Todas estas fichas de aquí no están disponibles. Las vamos a ir consiguiendo. ¿Cuándo? Pues cuando consigamos por tecnologías, todas las tecnologías de nivel 1 nos van a dar una tropa más y una nave más disponible. Cuando tengamos todas las de nivel 2, una tropa más y una disponible. Y luego además, cuando construyamos la tecnología nivel 2, cada vez que construyamos una ciudad nos van a dar 2 tropas más, ¿vale? Y las tropas además se van a poder convertir en naves. ¿Por qué? Porque una de las cosas que podemos hacer cuando movemos es
hacer un lanzamiento. El lanzamiento consiste en cambiar una tropa, quitar la tropa y poner en su lugar una nave. Y también podemos hacer al revés, aterrizar. Quitaríamos una nave y colocaríamos una tropa en su lugar. Para construir las bases de investigación o para construir las colonias, pues necesitamos quitar tropas. Digamos, la tropa va a ser nuestra moneda de cambio. Bueno, eso lo hace que sea muy sencillo cómo se va avanzando, cómo se van cambiando las cosas, porque no hay recursos, en realidad lo que tenemos son tropas, y lo otro que necesitamos conseguir es tener fichas de investigación, puestos de investigación en diferentes planetas. ¿Por qué? Porque para conseguir una tecnología tendremos que tener tantas bases de investigación en planetas de ese tipo como el color de esa tecnología. Si queremos investigar la tecnología gris de nivel 2, pues tenemos 2 bases de investigación en planetas grises. Por ejemplo, 1 y 2. Con eso ya conseguiríamos el nivel 2. Lo marcaríamos, se marca aquí cada uno tiene su correspondiente ficha para ver en qué nivel estamos. Y vamos consiguiendo así. Como veis es muy sencillo. Al final de partida pues se va a puntuar también por los planetas ocupados y conseguiremos puntos de victoria. ¿Y el combate? ¿Cómo es el combate? Pues el combate es muy sencillo. Aquí el combate es por estar cerca del enemigo. Vamos a suponer que aquí tenemos una unidad, unas fichas verdes y yo soy el rojo y quiero atacarla. Pues moveré, ¿vale? Si las fichas se golpean, ojo, ambas se destruyen, ¿vale? Es como se han embestido, aunque solo se destruiría la primera. Si yo moviera, a ver, vamos a ver, si yo moviera y diera varias, solo la primera sería destruida, la primera de cada jugador, ¿vale? Pero bueno, si en algún momento 2 unidades mías están a distancia corta, la distancia se va a marcar con esta ficha. El lado corto es digamos, la distancia corta y el lado largo. Al principio solo atacamos a distancia corta. Si tenemos 2 naves a distancia corta de una enemiga, la destruimos. Cuando mejoremos la tecnología de ataque, de hecho es una de las primeras cosas que se hace, el nivel 1 de la tecnología de ataque nos permite atacar a distancia larga, ¿vale? Entonces ya es más fácil, tenemos 2 fichas a distancia larga, eliminaríamos la del contrario. Es automático el ataque, no hay fase de ataque, simplemente si tenemos 2 unidades a esa distancia, pues la destruiremos. La nave grande lo que hace es que ella misma vale por 2, y para eliminarla hace falta tener fuerza 3, es decir, otra nave grande y una pequeña, o 3 pequeñas a distancia de ataque de ella. Como veis es muy sencillo el combate, y el juego pues es algo distinto, aunque tiene todos los elementos estos que hemos dicho de los 4X. La gracia que tiene el juego es precisamente el flicking, el mover las naves de esta forma, porque pues es curioso. Una cosa mala que tiene el tablero es que está formado por piezas, si lo veis aquí, ¿veis? Está formado por piezas, y estas piezas para encajar a veces no encaja perfectamente. Y se forman, yo qué sé, lo que serían rifts, ¿sabes? Que no puedes mover. Entonces, a veces hay que donde tirar, hay que sujetar. Creo que hicieron una segunda edición que el tablero era distinto, pero también no hay forma de conseguir que no haya bordes y que las fichas, claro, al mover, pues puedan rebotar algunas veces en los bordes. Pero bueno, también tiene su gracia eso. Juego completamente distinto, sobre todo por la mecánica esta de movimiento, pero también es un 4X. El siguiente juego, también publicado en 2011, es probablemente el más conocido por la mayoría de los jugadores. Es un juego que ha tenido un éxito muy grande, que tiene unas características además especiales que recuerdan, a mí al menos me recuerdan mucho al Master of Orion, que es la construcción de tus propias naves. Y es, a ver si puedo por la caja, Eclipse. Eclipse es un juego con muchas mecánicas Eurogames, pero tiene mecánicas muy interesantes. Tiene una forma de gestión de imperio que está muy bien pensada, muy desarrollada, de manera que vamos a tener que pagar más según avanza el imperio. Tiene esa gestión de las naves, vamos a construir nuestras naves personalizadas. Además es un juego que ha tenido varias ampliaciones, incluyendo algunas con muchas naves, con naves con plástico, con muchas cosas. Un juego que además va a salir una nueva edición ahora, con todo incluido, y que desde luego es un juego que merece la pena, y que merece la pena que echemos un vistazo.
en Eclipse, pues como en los otros juegos 4X espaciales, vamos a tratar de ir expandiéndonos y dominando la galaxia. Vamos a empezar en un solo sector, que vamos a marcar con uno de estos discos. Es unas cosas curiosas que tiene Eclipse, y es que según vayamos utilizando los discos, nos va a aumentar el mantenimiento. Esto de aquí va a ser el mantenimiento, lo que vamos a tener que pagar de mantenimiento de nuestro imperio, ¿vale? De manera que cuantos más discos usemos, mayor va incrementando, va simulando un poco como toda la burocracia y todo el mantenimiento del imperio va incrementándose. ¿Estos discos cómo se van a usar? Pues se van a usar para las acciones. Cada disco lo colocaremos en una acción y realicemos esa acción. Podemos hacer acciones de explorar, podemos hacer acciones de conseguir, de investigar, podemos hacer acciones de mejorar nuestras naves, podemos hacer podemos construir nuevas unidades. Bueno, podemos hacer una reorganización, hay muchas cosas que podemos hacer. Lo vamos a hacer con estos discos, asignándolos a las diferentes acciones que podemos hacer, a mover, a explorar. Si exploramos, pues dependiendo de la zona de la galaxia donde exploremos, pues será... cogeremos uno de nivel 1, digamos un hexágono de exploración de nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Las más exteriores son nivel 3. Como veis, hay unos pequeños circulitos aquí que son los agujeros de gusano. Por ejemplo, si explorábamos esta, pues tendríamos que unirla con otro agujero de gusano. Los planetas pues, nos van a dar diferentes, vamos a ver con el planeta natal, según los sectores, van a tener acceso a diferentes planetas con diferentes tipos de recursos. ¿Vale? Los 3 tipos de recursos que hay, que vamos a utilizar para diferentes cosas en el juego, para construir naves, para investigar, para ir haciendo todo. ¿Vale? Pues como en otros juegos, son los recursos que vamos a ir obteniendo. Pero ¿qué es lo que hace diferente a Eclipse? Pues lo que hace diferente es que todo lo vamos a controlar en este panel. Como digo, según vayamos gastando acciones, tendremos que decir que cada jugador va a hacer una acción, hará otra acción el siguiente, otra acción el siguiente, se irán haciendo acciones paulatinamente e iremos poco a poco colocando discos aquí. Y eso nos va a dar un coste que vamos a tener que pagar luego con nuestros recursos, con la cantidad de recursos que tengamos. Según vayamos colonizando planetas, pues vamos a ir quitando fichas. Por ejemplo, si aquí vemos que hay un planeta con un espacio rosa, pues cogeremos uno y lo pondremos aquí. De manera que, como veis, pues también según vayamos colonizando diferentes planetas, ¿vale? Porque esto iría un disco aquí, otro disco aquí. Como veis, va aumentando el mantenimiento según vamos dominando más territorio, y iríamos poco a poco colonizando diferentes planetas, y esto nos iría aumentando los recursos que nos van produciendo, ¿vale? De manera que con esta hoja, de una manera muy inteligente, pues se va a ir controlando todo lo que vayamos haciendo. Cuantas más acciones hagamos, mayor va a ser el mantenimiento que vamos a tener que pagar. Cuanto mayor sea nuestro imperio, mayor, pero también más los recursos que vamos a ir produciendo. Vale, esas son unas cosas curiosas. Otra cosa es que la tecnología se va a sacar, hay una tabla, que es esta tabla de aquí. Aquí se van a ir colocando las diferentes tecnologías que van saliendo, y aquí tendremos las partes de las naves. Ahora vais a ver cómo funciona esto, ¿vale? Las tecnologías se van a sacar de una bolsa, de esta bolsa de aquí. Sacaremos cada turno, pues dependiendo del número de jugadores, un número de fichas de tecnología que van a estar disponibles. Las fichas de tecnología pues tienen su coste. Por ejemplo, los misiles de plasma pues valen 14, aunque pueden bajar el coste hasta 7 si tenemos otras tecnologías, digamos, afines, ¿vale? Y nos van a dar diferentes mejoras. Cada una de ellas pues nos va a mejorar muchas cosas, y muchas de ellas lo que nos van a dar es acceso a estas fichas, que son las fichas de partes de las naves, porque nuestras naves las tenemos aquí arriba. Tenemos 3 naves, tenemos los interceptores, tenemos las fragatas, los cruceros y las bases estelares, y empiezan con unas cosas. Por ejemplo, vemos aquí que tienen cañón de iones, que tienen una computadora electrónica de +1, que tienen 3 de energía, que se mueven 1, bueno, diferentes cosas. Y eso lo vamos a poder ir mejorando. Según tengamos tecnología, tenemos acceso a estas fichas. Si compramos, por ejemplo, el cañón de plasma, pues podremos comprar esta ficha. La computadora positrónica que nos permite dar el +2, pues esto, bueno, más movimiento, más unidades de energía, y todo eso, como son un montón de fichas, yo las tengo ordenadas aquí en esta caja,
Como veis hay millones de ellas y las vas a ir poniendo. Por ejemplo, si has conseguido, pues lo que decíamos, unos cañones de plasma, pues le podrás poner los cañones de plasma y los pondrás encima, ¿vale? O una computadora más mejorada. Pero, como veis, cada una de las fichas va a tener un gasto de energía. Esta nos gasta 2 de energía y esta nos gasta 2. Eso significa que necesitaremos pues unos generadores de energía más potentes, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí que produce 6, ¿vale? Y los iremos colocando aquí, ¿vale? De manera que hay millones de combinaciones, montones de cosas diferentes, porque hay todas estas diferentes cosas, diferentes armamentos, computadoras, escudos, no escudos, eso es armadura, que son más impactos que nos tienen que dar, más propulsión, los diferentes tipos de motores. Estas son placas que se pueden colocar al principio, ¿vale? Armadura, otra unidad de estas son básicas, otro ordenador, otra propulsión, bueno, vas poniéndole cosas, de manera que al final lo que va a hacer es que cada jugador va a tener unas naves completamente distintas a los otros jugadores. Y esto va a generar una carrera, una lucha por qué tipo de naves tiene cada uno. Y esto es algo muy original. Las tecnologías, según las vayamos consiguiendo, las vamos a ir colocando aquí. Cada una en su línea, ¿vale? Esta iría aquí. Esta otra iría aquí. Cada uno tiene un simbolito y nos va a indicar dónde tenemos que colocarlas. Iremos consiguiendo, pues así, las diferentes tecnologías y al final nos van a dar puntos de victoria, que son los que tenemos aquí. La galaxia se va a ir ampliando, los otros jugadores irían entrando, se iría creando, siempre juntando estos círculos, que son donde vamos a poder colocar, digamos, son las zonas de salto, y poco a poco, pues la galaxia iría creciendo. Siempre hay un centro galáctico donde hay una unidad especial que no he colocado, pero bueno, es una unidad como de antiguos. Podemos encontrarlos, por ejemplo, en estos hexágonos aquí que salen este símbolo de calavera, significa que hay naves antiguas que tenemos que vencer antes de poder acceder a ellos. Bueno, va teniendo todas esas cosas y además lo hace de una manera bastante sencilla, muy intuitiva. Esto es muy interesante, cómo se maneja el tema de la ampliación, de cómo se va llevando las naves. Todo hace que sea un juego muy interesante, muy divertido de jugar. Un juego que además pueden jugar muchos jugadores, que saca ampliaciones. Por ejemplo, estas naves que yo tengo aquí pues son de unas ampliaciones que venían con unas naves diferentes. Estas no son las que vienen en el juego base. Yo tengo además bastantes ampliaciones, bastantes cosas, porque es un juego que me gusta mucho. Y bueno, que sepáis que es uno de los juegos, es muy Eurogame, pero sigue siendo un 4X con muchas cosas. Y el tercer juego que aparece en 2011, de los que voy a enseñar aquí, es el que es probablemente más Wargame, más juego de guerra de todos los de la lista. Y es Space Empires. Space Empires 4X. Ya lo pone en la propia caja. Es un juego de GMT Games, es un juego más complejo, más detallado que la mayoría de los que hemos visto aquí, y un juego de mucho más combate de los que hemos visto. Tiene un combate más desarrollado, más detallado, y eso es lo que pone más énfasis el juego. Tiene 2 expansiones que le van añadiendo más cosas, lo van personalizando más, añadiendo montones de naves. Es un juego un poco más a la antigua usanza, un juego donde hay que apuntar cosas, donde hay que consultar. Bueno, a mí es un juego que me gusta mucho. Yo soy más a la antigua usanza y me gustan ese tipo de cosas. Y Space Empires es un juego, pues probablemente de los de esta lista, si no mi favorito, sí entre mis 2 favoritos. Vamos a ver cómo funciona. Space Empires 4X es, de todos los juegos que presento en esta lista, como ya he dicho, el más Wargame. El que tiene más características de Wargame y además el que tiene una presentación que recuerda más a los juegos un poco más antiguos. Es un juego de GMT Games y como veis, bueno, pues el comienzo es parecido a todos los juegos, pero con sus características. Tenemos un espacio inexplorado con una serie de fichas que van a marcar qué es lo que hay en cada sitio, de manera que vamos a ir explorando. Comenzaremos con nuestra base. En este caso vamos a tener una serie de naves colonia, unos exploradores, una nave minadora y unos astilleros espaciales que nos van a permitir construir otras naves, y vamos a ir expandiéndonos. Una característica es que cada jugador empieza con un área, digamos, propia, que son simétricas. Digamos, las fichas que hay aquí
son las mismas que hay en las de cada jugador, o habría en el jugador amarillo y en el jugador verde también si jugaran, ¿vale? Lo que no sabemos es cómo están colocadas, pero es la misma cantidad de planetas, la misma cantidad de amenazas, la misma cantidad de recursos en cada sitio, pero la colocación varía. Una vez que salimos de esta zona y entramos en la zona, digamos, donde están las fichas blancas, eso ya es completamente distinto y es al azar, y además es más peligrosa esa zona. En Space Empires 4X, dependiendo de la partida, tenemos diferentes escenarios. Tenemos el libro de escenarios y dependiendo del escenario que juguemos, pues hay escenarios donde tendremos que capturar la base del contrario, hay otros en los que pelearemos por las casillas del centro, puntuando a lo mejor por mantener una determinada. Bueno, hay escenarios de 2 jugadores contra 2 jugadores, que son bastante interesantes. Una de las cosas curiosas del juego, o interesantes, es que salvo las naves colonia, las demás naves van a ir ocultas, van a ir dadas la vuelta, siempre van a llevar por detrás, todas las naves por detrás son iguales, da igual que tengamos un scout, un explorador, como este que tenemos aquí, o que cojamos un acorazado, un battleship, como este de aquí. Por detrás siempre van a tener el mismo dorso, de manera que hay una inteligencia limitada. Cuando nosotros avancemos, en realidad, cuando movamos las naves, lo que se va a ver es esto. Es decir, una serie de naves que avanzan boca abajo sin que sepamos lo que es. Las naves colonia no, porque por detrás tienen una colonia, ¿vale? Se va estableciendo una colonia. Pero las demás sí, incluso los astilleros espaciales, las yardas espaciales, Space Yards, están dados la vuelta. No el minador nos va a permitir conseguir recursos y cuando entremos pues exploraremos, daremos la vuelta a las fichas y vamos viendo, pues aquí tenemos unos asteroides que no hay nada, una nébula que nos permite movernos peor y aquí tenemos mineral. Pues no hemos descubierto ningún planeta, pero tenemos aquí un mineral que podremos ir a recuperar con el minador. Y esto es importante porque los minerales van a ser los recursos. Cada planeta va a tener un número de recursos, vamos a ir mejorando esos recursos, van a ir mejorando, van a ir ampliándose hasta un determinado límite según construyamos factorías. Y también va a pasar lo mismo con las colonias. Si nosotros encontráramos, a ver si encontramos una colonia. Pues por ejemplo, aquí hay una colonia, tenemos Andrómeda. Si vamos con una nave colonia, son estas de aquí, podremos construir una colonia, pero la colonia, como veis, tiene 5 de producción, no empieza en 5, en realidad empieza en 1. Le pondremos una ficha de 1 encima, el primer turno será de 1, el siguiente turno subirá a 3 y finalmente se pondrá en 5. Es decir, la colonia va poco a poco desarrollándose. Como veis, este juego en realidad es bastante detallado, tiene bastantes detalles curiosos que lo hacen que haya una microgestión pequeña. Y una cosa muy importante es que cada turno tendremos que utilizar una hoja como esta. Vale, es una hoja de producción en la cual tendremos que ir apuntando los recursos económicos que tenemos sin que los vamos gastando. Vamos a ir construyendo naves, cada nave nos va a tener un coste. Además, para construir las naves vamos a necesitar tener unas yardas espaciales, es decir, unos astilleros de un tamaño determinado, porque las naves tienen determinados tamaños. Aquí tenemos la hoja donde nos vienen todas las naves determinadas y una de las cosas importantes es el tamaño de la nave, ¿vale? Porque para construir la nave pues necesitamos ir ampliando. Esa es la carta de tecnologías y como veis pues aquí está el tamaño. Si empezamos con tamaño 1, podemos construir exploradores, podemos tener una serie de naves mineras, los decoys, que son falsas, las pipeline, que son unas naves como unas naves de comercio. Con nivel 2, pues ya podemos construir las bases y los destructores. Luego cruceros pesados, cruceros de batalla, acorazados y finalmente los dreadnoughts, ¿vale? Las naves más grandes. Pero tenemos que ir aumentando y tendremos que ir aumentando también el tamaño de nuestros astilleros, ¿vale? Luego tenemos otra serie de tecnologías de ataque, de defensa, de tácticas que va a determinar quién ataca antes, de movimiento. Bueno, una de las cosas curiosas que tiene el juego es que cuando lleguemos al movimiento, como veis aquí, hay 3 fases de movimiento. Es decir, las naves se van a mover 3 veces consecutivas y dependiendo de la velocidad de movimiento se moverán en una
en 2 o en las 3 fases y se moverán 1 o 2 casillas. Eso lo vamos a ver en el movimiento. Aquí veis las tecnologías de movimiento. Si tenemos movimiento 1 nos moveremos un hexágono por turno. Si tenemos movimiento 2 nos moveremos un hexágono en el primer y en el segundo y en el tercer turno. Si tenemos 3 puntos, uno en cada uno de los 3 turnos de movimiento. Si tenemos movimiento 4, nos moveremos 2 hexágonos por turno, ¿vale? Es decir, dependiendo de la velocidad nos vamos a mover una vez o varias. Si estuviéramos en el primer turno con velocidad 1, pues nos moveríamos 1. Si solo tuviéramos velocidad 1, en el segundo no nos moveríamos y en el tercero tampoco, ¿vale? Bueno, es una forma de simular de alguna manera el movimiento simultáneo. No tiene mucha importancia cuando estamos jugando cada uno en nuestra zona, pero cuando estamos cerca del enemigo, la velocidad se nota, porque podemos ver hacia dónde va el otro jugador o más o menos pensar hacia dónde puede ir, podemos sospecharlo. Otra cosa muy importante de este juego es el combate. El combate se realiza está más detallado que en otros juegos. Para empezar, cada una de las naves, por ejemplo, voy a poner aquí un acorazado. Cada una de las naves, como este acorazado, como veis, tiene una letra. En este caso es la letra A. Significa que vas a disparar primero. Primero dispara las letras A, luego las B, luego las C, en ese orden. En caso de empate, el jugador que tenga el nivel de tácticas más alto lo hará antes. Aquí tenemos en la hoja esta, vamos a ver las tecnologías. Aquí están las tecnologías, ¿vale? Donde vamos a ir marcando cuáles hemos ido comprando. Y luego por detrás tenemos una cosa curiosa que se puede utilizar o no, es opcional, un poco opcional, que es que las naves no se actualizan automáticamente, sino para actualizarlas tienen que volver hasta uno de los astilleros y volver a conseguir, digamos, implementarse las actualizaciones. Entonces puedes tener naves del mismo tipo, pero con diferentes movimientos. Por ejemplo, esta nave de aquí, 2 destructores, uno mueve 2 y el otro mueve 1. ¿Por qué? Porque uno ha sido actualizado y otro no. Bueno, muy detallado. Lo bueno que tiene realmente el juego, lo interesante es que al ir todo oculto, tú no sabes qué va desarrollando los otros. Y en esto se parece mucho a lo que veíamos en el Stellar Conquest. Tú no sabes hasta que no te enfrentas con el otro jugador qué es lo que tiene. Hasta que no llega a su flota no lo sabes. Es más, cuando mueves una nave no sabes si es una o varias, porque se colocan estas fichas de números debajo. De manera que si nosotros pusiéramos, por ejemplo, un 3 debajo de esta, pues eso significa que no es una nave, en realidad son 3 del mismo tipo. Y esto hace pues que realmente no tengas una idea muy clara de qué es lo que está viniendo hacia ti o qué no está viniendo, porque una ficha de estas puede ser un 6 o puede ser un 1. Y esto ayuda también a enmascarar. Si solo llevas una, pues pones un 1. Ayuda a enmascarar más, hacer esa niebla de guerra, enmascarar más qué es lo que llevas. Y esto es una de las cosas interesantes del juego, eso y cómo interactúan, porque hay tal cantidad de tecnologías, tal cantidad de naves, tal cantidad de combinaciones que es imposible que un jugador tenga lo mismo que otro. Y esas combinaciones es lo que hace realmente interesante el juego, porque como os he dicho es más un wargame. Entonces porque al final las condiciones de victoria son o conquistar la capital de otro jugador o conquistar el terreno central. No hay condiciones de victoria de obtener puntos. Bueno, algún escenario hay de obtener puntos por controlar un terreno, pero es por controlar un terreno. Tienes que ir para quitárselo tienes que ir y pegarte con el otro jugador. Bueno, como veis es una versión 4X con todas las características, se parece mucho a los juegos 4X de ordenador, pero es un poquito más elaborado de llevar. A mí es un juego que me gusta mucho, pero bueno, cada uno tiene sus preferencias. El último juego de los que aparece en el año 2011 tampoco es un juego de exploración espacial. Es un juego de exploración terrestre, de civilización. De hecho es el Sid Meier's Civilization, que está basado obviamente en el juego de ordenador, en el conocidísimo juego de ordenador de Sid Meier, y tiene todas las características de los 4X. De hecho el juego de Sid Meier es un 4X también, es un juego donde vamos a explorar, no conocemos el tablero, aquí nos pasa exactamente igual, vamos a ir expandiéndonos, vamos a ir explotando los recursos y finalmente nos pegaremos con los demás jugadores tratando de exterminarlos. Y aquí pasa exactamente igual. El juego es un juego detallado, es un juego muy cuidado, es un juego que está muy bien, aunque es algo complejo de jugar. Las partidas se hacen largas,
pero bueno, eso a mí no me importa, pero sabemos que para mucha gente es un hándicap. Ha salido una edición nueva ahora en 2018, mucho más ligera, mucho más light, mucho más amigable de jugar, para gente que no quiera unas partidas muy largas, pero a mí realmente me sigue gustando más este. Vamos a echarle un vistazo. El Civilization es un juego de civilizaciones, pero también entra dentro de la definición de los juegos 4X. Vamos a tener cada uno nuestra propia civilización, que vamos a empezar con una ciudad en las esquinas. Es el tablero para 4 jugadores. Como veis, el terreno pues es inexplorado, de manera que ya tenemos en la exploración. Vamos a ir buscando recursos, vamos a ir consiguiendo nuevas tecnologías, vamos a ir consiguiendo nuevas tropas, vamos a pelearnos con otros jugadores, y tiene todos los elementos de los 4X del que estamos hablando. El Civilización, en cambio, a diferencia de la mayoría de los que hemos hablado, es un juego de exploración terrestre, no es espacial. Y eso tiene sus diferencias. Para empezar, nos tendremos que ir moviendo por el tablero. Tenemos dos tipos de unidades: tenemos las caravanas, los colonos, y tenemos los ejércitos, que son estas banderitas que tenemos aquí. Los ejércitos se van a representar de una manera abstracta por el número de cartas que tenemos, ¿vale? Vamos a tener una serie de cartas de tropas. Como veis, además, cada carta de tropa pues no solo tiene un valor, sino que además, dependiendo de la tecnología que tengamos, las de nivel 1 son las que ponen aquí ¿veis este símbolo? Que cuando tiene 2, pues ya es de nivel 2, nivel 3, nivel 4. Van subiendo, van cambiando. Y además las cartas de tropas, que las vamos a conseguir aquí, son distintas cada una, de manera que si consiguiéramos varias cartas de infantería, pues vemos que en nivel 1 pues hay algunas que tienen valor 2 y alguna tiene valor 4. No, mentira, estas son de valor 2. Pero bueno, las hay de diferentes valores. A ver si encuentro alguna. Por ejemplo, este piquero es de nivel 3. O este lancero, en cambio, es de nivel 1, siendo todas cartas de niveles bajos, ¿vale? Hay varias, pueden tener diferentes valores. Eso hace que no tengas muy claro qué es lo que tiene el otro. Además, las cartas que tiene el otro jugador están ocultas. Y cuando se van a combatir, se van a enfrentar unas a otras. Y, como veis, aquí pone, pues algunas tienen preferencias sobre otras. La infantería gana a la caballería, la artillería gana a la infantería y la caballería gana a la artillería. Bueno, hay una serie de preferencias. Luego, aparte, están los aviones. Y cuando lleguemos a nivel de tener aviones, pues tendremos aviones. Así que las cartas de tropas no son tropas que tenemos en el tablero, sino son las cartas que vamos a poder ganar y perder en el combate. El combate es bastante sencillo. Aquí vamos a marcar el tipo de tropas que tenemos, qué nivel, digamos, están, para que los otros jugadores tengan una idea aproximada de qué niveles tenemos. Y vamos a ir explorando. Cuando entremos con nuestras caravanas en un territorio, pues le daremos la vuelta y veremos, caramba, pues por ejemplo aquí tenemos un montón de agua, pues no podemos seguir, pues tendremos que ir por aquí. Le daremos la vuelta y bueno, pues esta civilización, como veis, pues está algo atrapada. Tendrá que conseguir barcos para poder cruzar por ahí, ¿vale? Que son tecnologías que vamos a tener. Las tecnologías son estas cartas. Las hay de 4 niveles, nivel 1, 2, 3 y 4. Y cuando las vayamos consiguiendo, vamos a ir formando una pirámide. De manera que si queremos conseguir una carta de nivel 2, necesitaremos 2 de nivel 1 abajo, ¿vale? Y si queremos poner una de nivel 3, necesitaremos una tercera de nivel 1, otra de nivel 2, y ya podríamos colocar una de nivel 3. ¿Vale? Se va construyendo una pirámide de tecnología. Si llegamos al nivel 5 ganaremos la partida, y esto nos va a dar acceso a diferentes edificios, que son estos que tenemos aquí. Los edificios los vamos a ir construyendo a lo de nuestras ciudades. Según vayan poco a poco nuestras ciudades creciendo, pues vamos a ir colocando edificios que se van a ir construyendo en los terrenos adyacentes. De manera que poco a poco pues las ciudades van a ir creciendo. Diferentes terrenos, algunos podremos construirlos, cada tipo de ciudad, cada tipo de edificio se puede construir un diferente tipo de terreno. Además, cada ficha son dos tipos. Por ejemplo, en esta ficha, en este lado tenemos el mercado, y si le damos la vuelta tenemos el banco, con diferentes efectos. Esos iconos son los recursos que nos van a dar cultura, nos van a dar recursos, nos van a dar comercio, nos van a dar felicidad de nuestra población, ¿vale? Un poco pues como el juego de ordenador que probablemente todos conocéis de Civilización. Así que de manera los otros jugadores irán explorando igual,
¿vale? Siempre hay una flecha, la flecha esta nos indica hacia dónde se construye, digamos eso va así, ¿vale? Se va construyendo, de manera que este sería así, siempre hacia la misma dirección se van construyendo todos los edificios, ¿vale? Se van situando. Este otro pues se situaría así y poco a poco pues se va a ir formando el tablero de juego. Iremos explorando, iremos avanzando, iremos poco a poco construyendo pues otras ciudades que también se irán expandiendo, ¿vale? Podemos colocar aquí un puerto o podríamos ir colocando diferentes terrenos alrededor de nuestras ciudades, ¿vale? De manera que las ciudades van a ir creciendo. Y eso va simulando la expansión. Al ir consiguiendo más iconos, iremos consiguiendo más puntos. Aquí veremos los recursos que vamos consiguiendo y los iremos marcando. Cada una de las civilizaciones tiene una hoja como esta, con una rueda, donde vamos a ver aquí la riqueza que tiene. Estos son los puntos de investigación que vamos consiguiendo. Si vamos llegando a alguna tecnología, nos van costando más o menos. Estos también son formas de ganar. Tendremos un tipo de... una forma de gobierno, que empezamos con el despotismo, pero podemos ir consiguiendo por tecnologías pues diferentes más. Tenemos feudalismo, fundamentalismo, comunismo, república, por detrás democracia, despotismo, monarquía, hay un montón de ellos, pues como en el juego de ordenador. Las tecnologías, 3/4 de lo mismo, cada una de ellas nos va dando alguna ventaja. Y el juego pues poco a poco va evolucionando. Podemos pelear, podemos explorar, podemos ir conquistando, podemos expandirnos, como pasa en todos los 4X. Es un juego que está muy bien, es un juego un poco complejo, un poco lento de jugar a veces cuando ya van avanzando los turnos, pero que merece mucho la pena como un juego de civilizaciones. Y el último juego de la lista salió en el año 2016. Y es, junto con el Space Empires, el juego que más me gusta. Se trata de Star Trek Ascendancy. Star Trek Ascendancy, del cual ya he hecho un vídeo en el canal, incluso he hecho un vídeo con las expansiones, que podéis verlo si os interesa. Y realmente es un juego muy interesante, un juego ambientado en el universo de Star Trek, un juego que tiene todas las características de los 4X, pero encima tiene una ambientación muy bien hecha, muy detallada, muy cuidada, una presentación muy cuidada. Un juego original con algunas mecánicas originales, como la de exploración, de cómo se van situando los planetas, y que desde luego yo creo que merece mucho la pena. Quizás es un juego que tiene el final es un poco abrupto, un poco a veces inevitable, pero bueno, hay formas de una vez que juegas, si te das cuenta que tienes que cada raza tiene que funcionar de una forma distinta, es decir, las razas que son más agresivas deben serlo. Eso se mitiga. Voy a hacer una pequeñita explicación, como siempre hago en estos vídeos, o si queréis ver uno detallado, pues buscarlo en el canal. Otro juego de 4X es Star Trek Ascendancy, en el cual pues vamos a estar en el universo de Star Trek. Como todos los demás juegos, pues empezamos en un planeta. En este caso cada planeta natal tiene los tres nódulos de producción: el azul, que es de investigación, el amarillo, que es de cultura, y el rojo, que es de industria, que nos van a producir pues los correspondientes recursos de investigación, de recursos de cultura y de producción, que nos van a servir para construir las nuevas naves que vamos teniendo. Cada jugador tiene un montón de naves que va construyendo, que se van construyendo los planetas. Vamos a poder crear flotas, vamos a poder colonizar otros planetas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una cosa curiosa que tiene el juego es que tú cuando exploras, el tablero no está prefijado, ¿vale? Si por ejemplo los Klingon, que son estos de aquí, quisieran explorar, pues lo primero que harían es gastar una de sus fichas de mando, ¿vale? Cada jugador va a tener 4 órdenes. Al principio de partida va a tener 4 órdenes. Se gastaría una de las fichas de mando dando la vuelta, y eso permitiría que una nave o una flota, en este caso una nave, se moviera. Tiraríamos para ver de qué tamaño es la línea de salto y colocaríamos una línea de salto de ese tipo. La nave se va a mover 2 espacios, gastaríamos otra ficha de mando, se movería otro espacio y aparecería un nuevo planeta. Colocaríamos aquí un nuevo planeta con una carta de exploración. Y aquí tenemos el tema de la exploración. Daríamos la vuelta a la carta de exploración, que pueden ser todo tipo de eventos. Normalmente los azules pues pueden ser buenos, o puede haber, por ejemplo, aquí tenemos que ese 4 de arriba significa que hay un peligro de 4. Bueno, los sortearíamos, o podrían salir cartas como esta,
en la que no ocurre nada, ¿vale? Le daríamos la vuelta y veríamos qué planeta tenemos, ¿vale? De manera que así se va haciendo la exploración. Lo curioso que tiene el juego es que esto, mientras no esté un planeta, mientras no esté unido por dos líneas de salto, se puede mover, lo podemos desplazar de un lado a otro y podemos colocarlo donde queramos. Más adelante vamos a poder ir colonizando este planeta, vamos a ir pudiendo añadiendo un nódulo y luego ir construyendo, pues dependiendo del planeta. En este planeta, por ejemplo, vemos que tiene producción, research, investigación y open. Open significa que podemos poner cualquier tipo de nódulo ahí, ¿vale? Con lo cual iríamos construyendo. De manera que esta es la forma de ir explorando y ir avanzando la galaxia. Se iría formando, pues poco a poco se iría formando la galaxia, ¿vale? Irían apareciendo nuevos planetas y iríamos investigando. Tenemos también el tema de las tecnologías. Las tecnologías, cada jugador tiene un mazo de cartas con diferentes tecnologías que vamos a poder ir investigando poco a poco. El combate es muy sencillo, se utilizan estas plantillas que tenemos aquí. Al principio cada jugador va a cada nave, impacta con 5 o más y no tenemos escudos, pero en el momento que mejoremos las armas, pues impactaremos con 4 más, con 3 o más, con 2 o más, pero los escudos contrarios nos van a influir. Cada nivel de escudos va a hacer que nuestra probabilidad de impactar baje en 1. De manera que si tenemos escudos, ataque de 4 y el otro tiene escudo de 2, pues solo tendríamos normalmente con 4, 5 y 6, escudo de 2 lo va a bajar a solo con 6. Y eso es un poco cómo va a funcionar la interacción, aparte de las cartas que tengan diferentes tecnologías, diferentes cosas. Las razas tienen diferentes flotas con diferentes habilidades. Bueno, hay un montón de cosas. De hecho, el juego lo he explicado ya tenéis un vídeo en el canal donde lo explico muy detalladamente. Si tenéis interés podéis verlo ahí. Aquí os dejo el vínculo, el link, para que lo podáis ver. Pero bueno, para que sepáis que es para mí uno de los mejores juegos 4X que hay, y además muy temático porque representa muy bien el universo de Star Trek. Esto ha sido una muestra de los juegos 4X, aunque hay muchos otros juegos 4X que han ido saliendo, juegos que yo no he probado, algunos sí los he probado también, pero bueno, estos son los que yo tengo, o algunos de los que yo tengo, y los que he considerado interesantes mostraros. Yo creo que son juegos que son siempre divertidos de jugar, siempre entretenidos. Además, la mecánica de exploración, una de las características que tiene es que cada partida va a ser distinta. Es decir, nunca vamos a encontrar lo mismo, nunca vamos a tener las mismas situaciones. Y eso hace que los juegos sean rejugables y un reto cada vez que los jugamos. Si a eso le añadimos las mecánicas de tecnología, que no siempre vamos a explorar las mismas tecnologías, vamos a tener las mismas cosas disponibles, pues añade un nuevo reto. Esto hace que cada partida de un juego 4X realmente sea un mundo nuevo, algo por descubrir. Y eso a mí al menos me resulta muy interesante, me resulta divertido, me resulta entretenido. Y es lo que busco en un juego al final. Que sea un reto, que sea divertido, que sea entretenido. Y los 4X normalmente lo consiguen, cada uno con sus mecánicas y sus complejidades y sus cosas diferentes. Y aquí hay una buena muestra de lo que hay, y hay otras muestras que podéis encontrar. Yo os recomiendo desde luego que si no los habéis probado los juguéis. Los juegos 4X son muy recomendables, al menos yo los recomiendo mucho. Bueno, pues esto ha sido todo. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.